De Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario, a esta emisión del día 2 de octubre, miércoles de esta semana, que está siendo una semana de muchas noticias, de muchas movilizaciones. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos un abrazo fraterno a aquellos que nos escuchan a través de la más galletuda de la 93.5 de Radio Estéreo, de la Yajalonteca y de todos aquellos que nos hacen el favor de abrir precisamente la página del Diario de Chiapas para escuchar las noticias y los comentarios de este día. Este día es un día muy importante porque Tuxtla Gutiérrez está totalmente desarticulada a partir de una manifestación que se ha organizado por las calles principales de la ciudad. Entre las 10 y las 11 horas, de este miércoles, desde la zona de Juan Crispín, de la capital del estado, dio inicio una marcha con un contingente de aproximadamente de unas 20,000 personas, entre docentes, o sea, maestros y estudiantes de normales, con dos temas principales: recordar que el 2 de octubre no se olvida y apoyar las demandas del Magisterio Democrático Chiapaneco en contra de la reforma educativa. El primer agrupamiento de manifestantes está formado por estudiantes normalistas que con un gran entusiasmo abrazan las banderas de la marcha y lanzan consignas en contra del presidente, fundamentalmente en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Al paso se fueron integrando grupos de apoyo de la Facultad de Humanidades de la UNACH, estudiantes de la UNICACH y maestros jubilados y pensionados. Para aquellos que nos están dando seguimiento a través del internet, podrán observar ahí la parte principal, la cabeza, digamos, el primer agrupamiento de maestros y de estudiantes, entre ellos estudiantes de las normales rurales afiliados a la Federación de Estudiantes Socialistas de las normales rurales del país. Es importante mencionar que resulta difícil lidiar con la historia nacional en un país en el que para algunos el 2 de octubre es solamente esta marcha, aunque sea una megamarcha, y para otros únicamente la oportunidad de salir a pintar paredes y lanzar consignas en contra de todo. A Chiapas hay que recordar que el 2 de octubre de 1968 llegó un poco tarde como noticia, mucho después de los acontecimientos desgraciados de ese día, porque prácticamente fueron enteradas las familias por los hijos que estudiaban en la UNAM o en el Politécnico Nacional y que venían huyendo de la represión, ya que la mayoría de los chiapanecos estaba ocupada en los Juegos Olímpicos que se transmitían por televisión. Eran los tiempos en que ser estudiante o maestro universitario llegó a ser considerado como una actividad peligrosa. Desde el 2 de octubre del 68 trascienden muchas lecciones históricas que tendrían que revisarse periódicamente para que no se volvieran a repetir. Por encima de la fuerza, la razón, el diálogo como instrumento de entendimiento social, de cara al conflicto, la propuesta, antes que la violencia y el acuerdo político. Lecciones varias para quienes ejercen el poder político y lecciones para los que realizan actividades políticas desde la oposición, aun cuando sean muy jóvenes. Pero todo indica que a nadie le interesa leer en los libros de la experiencia histórica y llegan incluso a comportarse hasta con desdén frente a estos hechos que se vivieron en el país en el siglo pasado. ¿Cuántos años tenían los jóvenes que ahora incursionan en el ejercicio del poder? Algunos no habían ni siquiera nacido. ¿Cuántos años tenían los jóvenes que ahora intentan recrear un pensamiento político pintando paredes, lanzando consignas de repudio al gobierno? Pues ni siquiera habían nacido. Observábamos al contingente primero que va encabezando toda la marcha y veíamos que estaban muy jovencitos. Yo creo que ninguno de ellos había nacido todavía en 1968. Muchos de ellos seguramente no habían nacido y tampoco se han preocupado por saber de la política nacional. De tal manera que en Chiapas este 2 de octubre solamente está sirviendo para enmarcar el paro nacional magisterial, el estrangulamiento de la ciudad capital y la oportunidad de lanzar consignas en contra del mal gobierno.
Para los políticos solamente, seguramente será una marcha más. Hasta ahora no se ha podido observar ninguna señal desde ninguna de las trincheras que advierta una sola propuesta de solución al problema magisterial que amenaza con eternizarse. Todos están en el marco del 2 de octubre dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto podemos apreciar en el internet que estamos transmitiendo, pues que la marcha realmente fue bastante densa, bastante numerosa, y bueno, esta es la situación que se vive en la capital del estado. La ciudad está totalmente colapsada, seguramente lo va a estar hasta las 5 de la tarde, que es cuando ofrecieron los dirigentes del movimiento magisterial que habrán de levantarse los bloqueos, las tomas de las casetas y pues todas estas acciones articuladas. También se van a desbloquear las carreteras, pues están en este momento bloqueadas la carretera de entrada y salida de Oxchuc, que impide llegar a Palenque, la carretera que va a Motocintla, que entra y sale de Motocintla, que es la que comunica la zona de la sierra con Tapachula, con la zona del Soconusco, y bueno, hasta ahí es donde tenemos alguna información. Estas escenas que ustedes pueden ver a través del internet fueron captadas por la cámara por Miguel Ángel Gutiérrez, que es nuestro camarógrafo estrella de este programa. Buenas tardes, doña Gloria, ¿cómo está usted? Pues admirada de lo que usted está comentando y al mismo tiempo con la experiencia de haber salido de casa y haber hecho, como les digo ahora, un cuarto de tanque de gasolina, porque ya las distancias no se miden por kilómetros en nuestra ciudad, se miden por gasolina, se miden exactamente por un cuarto de tanque de gasolina para llegar aquí y estar con ustedes. El tremendo temor es realmente ese, quedarnos sin ella, aunque han ofrecido que nos la mandarán de X o Y, pero la verdad es que tenemos todos el temor de nuevamente quedarnos de alguna forma indemnes. Yo creo que lo que dice el maestro es cierto, la mayoría de los muchachos jóvenes, por supuesto, no habían nacido, y los que sí habían nacido probablemente hayan tenido entonces 5 o 6 años, probablemente porque de este movimiento se suman. Pero es 45 años, doña Gloria. Por eso digo, de 45 años, los que pudieron haber sido niños entonces, tienen que haber tenido de 5 a 6 años más o menos, que son los muy mayores de ahorita, que se han visto en las pancartas, que salieron de los periódicos de la vida nacional, pero realmente la mayoría de los que van marchando no tienen la menor idea. La mayoría, hablo de la mayoría para no quedar mal con ninguno de ellos. Muy bien, doña Gloria. Don Armando, ¿cómo está usted? Con ganas de hacer comentarios. Nada más quiero agregar un poquito más. Hubo otra marcha que salió de la Diana. Esa marcha salió de la Diana con estudiantes del Covach, unos 300 más o menos. Sí, bueno, buenas tardes, doña Gloria, buenas tardes, maestro Jorge Enrique. Lo admiramos siempre, hoy le salió otra vez su espíritu de reportero. Espíritu de la aventura. Se fue a checar la marcha, ¿no? Pero todo se lo debemos a Miguel, porque no le tembló la mano. Ah, bueno. No quieres volver a... Lo que hemos visto, que él no estaba ni en proyecto en esa época. Bueno, pues lo que hemos visto es... Yo le pediría a la producción que para ilustrar tu comentario le volviera un poquito a pasar a alguna parte de la marcha, si es tan amable allá Roberto, si nos hace el favor de repetir. Pero hay que narrarle a la gente que no ve, que escucha nada más de radio. Yo para ilustrar nada más, para ilustrar tus comentarios. Comentarle que se trata esta marcha, sin duda se trata de una de las marchas más significativas que ha habido en los últimos años en Chiapas. No una marcha de pedir de los campesinos, no, una marcha de más que otra cosa de estudiantes y maestros, aunque marcharon muchos sindicatos, nuevamente salieron los sindicatos a marchar, el sindicato de salud,
sindicato del Seguro Social, el sindicato del COVACH, el sindicato de muchas instituciones educativas salieron a marchar el día de hoy, ¿verdad? Se hicieron presentes en este día tan significativo que es el 2 de octubre, ¿verdad? Que recordemos la matanza allá en el 68, donde los únicos que ganaron fueron los líderes estudiantiles. Eran 12 líderes estudiantiles, se llamaban los 12 apóstoles del movimiento estudiantil. En aquel tiempo se le decían que eran 12 apóstoles, porque eran 12 de los cuales 10 de ellos, ¿verdad?, lograron tener buenos puestos en el gobierno federal, ¿verdad? Hasta la fecha algunos de ellos ya grandes, ¿verdad?, disfrutan de jugosos sueldos, ¿verdad?, que tienen en el gobierno federal. Dos no aceptaron los puestos, ¿verdad?, y siguieron luchando, que nunca más lograron nada más que llegar a aquel jueves de Corpus, ¿no? 2 años después, en 1970, ¿verdad?, fue lo único que lograron, ¿verdad?, llegar el último movimiento grande del rezago del 68, que fue el 10 de junio de 1970, ¿no?, ¿verdad?, organizado inclusive por la Normal Superior. Fue 71, México, ¿no, Armando? El jueves de Corpus. El jueves de Corpus fue 71. Sí. Ah, bueno, 71, no recordaba bien, ¿verdad? Pero esa fue lo último ya que se logró por los 2 últimos líderes líderes estudiantiles que habían, ¿verdad?, que no aceptaron ellos, puesto los otros 10 sí. Recuerdo, yo fui, gracias a Dios, muy amigo de Fernando Hernández Zárates, que era uno de los apóstoles del movimiento estudiantil, y yo tuve la oportunidad, porque tenía miedo, yo tuve la oportunidad de llevarlo más que otra cosa a Los Pinos, donde lo había citado el presidente de la República en aquel tiempo, era ¿cómo se llama? Era Gustavo Díaz Ordaz. No, Luis Echeverría. Después era Luis Echeverría, que era Luis Echeverría, ¿verdad? Ahí que yo iba atrás de él, ¿verdad? Entramos y cuando platicaba yo estaba retiradito, nada más los veía a los dos, Fernando muy serio y don Luis pura carcajada, así era, ¿verdad? Porque hasta chistes dice que le contó y toda la cosa, y le pidió que ya no se metiera en más tonterías, ¿verdad? Y así lo hizo Fernando en paz descanse, ¿verdad?, que le dieron un buen puesto, negoció un buen puesto en el Seguro Social y después en el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Yo recuerdo todo ese tipo de cosas, me los platicaba Fernando, ¿verdad?, de cómo había Fernando Hernández Zárate. Ese fue el movimiento estudiantil de aquel 1968, que ahora los jóvenes que salieron, los maestros que salieron, la verdad, ni sufrieron, ni lo vieron, ni nada por el estilo. Pero Una bueno, de hay que estas seguir con las personas, ¿sí consecuencias? se acuerda de doña Rosario Ibarra de Piedra? Sí, ahí desapareció su hijo. De doña Rosario Ibarra de Piedra desapareció su hijo en el movimiento del 68. Pero no, ya estamos hablando del 71. No, pero Cuando volviendo al Pero el 68, hijo de la señora Ibarra fue del 68. No, fue en el movimiento desapareció el hijo de la señora Ibarra cuando fue el combate a la Liga 23 de septiembre. En ese escenario desapareció el hijo de la señora Ibarra de Piedra. Otra historia. Estamos haciendo... Pero volvamos otra vez. Sí. Eso fue ya después. ¿Por qué no volvemos a retomar el asunto del 2 de octubre y el asunto del 2 de octubre? Estamos hablando del 2 de octubre precisamente, ¿no? De todo eso, lo que sucedió aquel lejano, ya 40 y tantos años. 45 años, hermano. ¿Verdad? Bueno, pues hoy fue aquí la megamarcha, fue una megamarcha, el maestro calculó 20,000 gentes y aproximadamente, así calcula, ¿verdad? O sea, fue una megamarcha hoy que definitivamente está desquiciando aquí Tuxtla Gutiérrez todavía, y en las principales ciudades de nuestra entidad también hubieron marchas, ¿no? Y hay tomas de carreteras, bloqueos carreteros y algunas otras acciones más que está realizando con el liderazgo de los maestros, ¿verdad?, y de las organizaciones campesinas.
pero así está ahorita Chiapas. En la Ciudad de México las marchas van a iniciar a las 3 de la tarde. Así es. Allá en la Ciudad de México. Para recordar también, el 2 de octubre. ¿verdad? Que son megamarchas en la Ciudad de México. Pero aquí quiero comentar algo. Qué bueno que ojalá y no haya aquí sucedido algunos atracos a comercios. En México ya prohibieron que marchen encapuchados porque pues son los asaltantes, son los delincuentes, ¿verdad? Que se esconden tras una capucha para cometer delitos, ¿verdad? Allá van a estar muy vigilados, ya tomaron todas las precauciones y me imagino que van a haber desmanes, esos que se dan todos los años. Muy bien, nos vamos a una primera pausa y continuamos con el tema, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario.